hay conductas que son totalmente biológicas, como por ejemplo ver. Si hoy hubiese llegado un chino o un japonés de Ezeiza conmigo esta mañana y ve este pantalón, el chino que se crió o el japonés que se criaron en China o en Japón vería este pantalón como azul, como lo vemos nosotros. Porque ver, como dije, es una conducta. Porque nosotros no vemos con los ojos, sino vemos con el cerebro. Los ojos transmiten la información al cerebro. Así que ver es una conducta, pero totalmente biológica. No depende del entorno. Si nos criamos en Japón, en China o acá, vamos a ver si no tenemos un problema neurológico o oftalmológico de una manera. Ahora, yo hablo fluentemente y corridamente castellano argentino porque me crié acá. Si yo o cualquiera de ustedes hubiese pasado su infancia o se hubiese criado en Japón, hablaríamos con la misma estructura biológica de nuestro cerebro, hablaríamos japonés fluentemente. O sea, el idioma del que hablamos, no el lenguaje, el idioma que hablamos es una conducta también, pero es totalmente ambiental, depende del ambiente. Pero la mayoría de las conductas no son ni tan biológicas como ver, ni tan ambientales como hablar un idioma determinado. La mayoría de las conductas es una compleja interacción entre lo biológico y el ambiente. Y hoy sabemos que la malnutrición afecta al cerebro. Y esto no es un tema abstracto en Argentina. De cada 2 chicos menores de 2 años, 1 tiene algún tipo de malnutrición en este país. Y la malnutrición afecta al cerebro, produce atrofia cerebral. También vivir en condiciones de pobreza produce un impuesto mental. Porque de la pobreza se sale con alimentos, se sale con vivienda digna, pero también se sale con un entorno digno. Es más, la alimentación adecuada es necesaria, pero no suficiente para salir de la pobreza. La vivienda digna es necesaria, pero no suficiente para salir de la pobreza. Además de la alimentación adecuada y de la vivienda adecuada, para salir de la pobreza necesitamos que la gente sueñe, que tenga proyectos, que pueda salir del día a día. Así que la respuesta es sí, el ambiente, el entorno impacta en nuestro cerebro. Por eso como sociedad tenemos que poner como principal política de Estado, como una de las principales políticas de Estado, si no la principal, cuidar el cerebro de los ciudadanos. Porque hoy la principal riqueza de un país no es el recurso natural. Está muy bien tener recursos naturales y por suerte en la Argentina tenemos recursos naturales. Pero lo principal de un país es el cerebro de los ciudadanos, la capacidad de soñar, de planificar, de imaginar. Así que lo primero que tenemos que hacer es cuidar el cerebro, no solo en los adolescentes, en los niños, ni en los sectores más vulnerables, también en adultos mayores. Hoy sabemos que hay una nueva adolescencia entre los 65 y 100 años, donde mucha gente no va a tener Alzheimer ni enfermedades relacionadas y va a vivir muy bien entre los 65 y 100 años más. Y hoy sabemos desde la ciencia que el cerebro siempre tiene que ser apasionado. Hasta el último día de la vida hay que vivir apasionado, haciendo algo que nos gusta. Hay que jubilarse de lo que no nos gusta, pero hasta el último día de la vida vivir apasionado. Así que una de las principales políticas del Estado debe ser cuidar el cerebro. Y cuidar el cerebro es buena alimentación, vivienda digna, pero también un entorno adecuado, proyecto, un ambiente creativo, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social. La neurociencia, nos preguntan acá, ¿es posible que se la considere para una currícula escolar o universitaria en el futuro? Bueno, es una pregunta muy importante, es un debate mundial ahora, el rol de la neurociencia en la educación. Les voy a contar un poco, les voy a contar mi idea sobre el marco conceptual y después voy a responder concretamente esa pregunta. La educación necesita cambiar en todo el mundo, porque si ustedes ven un teléfono celular, no tiene nada que ver como cuando hablábamos por teléfono. Yo tengo 47 años, cuando mi papá o mi mamá hablaban cuando yo tenía 6, 7 años por teléfono. O cuando acá Néstor. Ha cambiado totalmente. Ahora, la educación en parte es la misma. Ya han cambiado los autos, los teléfonos, todo lo que vemos ha cambiado. La educación es alguien que entra y da información masivamente
Y eso tiene que cambiar, no solo en Argentina, en el mundo. Porque por mucho tiempo la educación constaba en que el docente que tenía información transmitiera esa información. Yo me acuerdo cuando era chico que los docentes nos decían, en mi pueblo, en Arroyo Dulce y en Salto, en la provincia de Buenos Aires, San Martín cruzó los Andes, Güemes fue tal persona, hizo tal cosa, y nosotros que no sabíamos, escuchábamos a la docente o al docente que nos transmitía esa información y generaba respeto y admiración. Hoy la educación no tiene el rol de transmitir información, porque la información está disponible. Un chiquito de 10, 11, 12 años que tenga un teléfono de estos y acceso a Internet, tiene más información disponible que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decide conquistar la Luna, con todos los servicios de inteligencia que tenía disponible en ese momento, tenía menos información que la que tiene un chiquito hoy de 10 años con acceso a Internet. O sea que el rol del docente no es transmitir hoy la información, porque la información está y va a estar cada vez más disponible. Sin embargo, el docente no va a desaparecer. Al contrario, es cada vez más importante, porque hoy sabemos de la neurociencia que el cerebro aprende básicamente cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo, y que el factor humano es muy importante. Yo soy rector de la Universidad Favaloro, tengo el enorme privilegio y honor de continuar, de poner mi granito de arena para continuar el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, el doctor René Favaloro. Y como rector me vienen muchas veces con proyectos de educación a distancia, y como vengo de las neurociencias, podría ser rector viniendo de otra área de conocimiento, pero vengo de las neurociencias, acepto, me encanta la educación a distancia, pero sé que no va a ser todo, que va a ser una combinación en el futuro entre la educación a distancia y el docente, el profesor, porque el contacto personal es importantísimo. El docente tiene un rol importante. Es más, yo creo que nosotros, si queremos ser un país desarrollado, tenemos que poner al docente como el trabajo más prestigioso del país. Además, pero el docente no va a desaparecer. La educación a distancia va a ayudar, la tecnología va a ayudar, pero el docente va a ser irreemplazable, porque el contacto humano es irreemplazable. Les cuento un experimento que tiene que ver con la pregunta, con cómo la neurociencia va a influir en la educación. Acá podemos hacer el experimento. Imagínense que todos ustedes son chiquitos de Estados Unidos, de 4 o 5 años, que nunca antes han escuchado otro idioma que el inglés. Esto hizo Patricia Kuhl, una investigadora americana, que agarró chiquitos de 4 o 5 años que nunca antes habían escuchado otro idioma que el inglés. En su casa se hablaba inglés, en el barrio se hablaba inglés, en el colegio se hablaba inglés, en el deporte se hablaba inglés. Los separó en 3 grupos. A un grupo les puso un chino, que les enseñaba chino en forma personalizada, con el chino real, con los chiquitos. Al otro grupo, el mismo chino diciendo lo mismo por televisión. Y al tercer grupo, el mismo chino, diciéndole lo mismo, la misma cantidad de horas, pero por auriculares. Cuando terminó el experimento, los 3 grupos de chiquitos que nunca antes del experimento habían escuchado otro idioma y que en el experimento aprendieron o les enseñaron chino, la misma dosis de chino, el mismo chino, la misma técnica, la misma cantidad de horas, pero diferentes modalidades: personal, visual y auditiva. Los chiquitos que estuvieron con el chino en forma personal, cuando terminó el estudio, podían diferenciar palabras en chino como chiquitos de su edad de Pekín, de China. Los otros 2 grupos de chicos que habían tenido la misma dosis de chino, por el mismo chino, pero no habían tenido el contacto personal, no aprendieron nada. O sea, lo único que diferenció, que algunos hayan aprendido, otros no, y otros no, era el contacto personal. O
sea, el contacto personal es muy importante, por eso el docente no va a desaparecer, va a ser cada vez más importante. Pero sin embargo, el rol del docente no va a ser tanto transmitir la información, porque ya la información está y va a estar disponible. El rol del docente, que va a tener que reinventarse, pero va a ser muy necesario, va a ser generar más información con la información disponible, que los chicos trabajen en grupo y generen una inteligencia colectiva, que presenten la información. O sea, el rol del docente es clave, pero es distinto, o va a ser distinto, al docente que conocí yo cuando era chico. Este es un ejemplo de cómo la ciencia que estudia el cerebro va a impactar en la educación, porque la educación, ¿qué es? Es dos cerebros conectados, el alumno y el docente. Así que es lógico que la ciencia que estudia el cerebro tenga algo para aportar. También la educación es acerca de aprender algo nuevo, de aprender. Y también es lógico que la ciencia que estudia el aprendizaje tenga algo para decir. Pero hoy yo veo dos aplicaciones claves de la neurociencia en la educación. Primero, contarnos cómo dormir es importante para aprender. Dormir mal afecta la memoria, la atención. Así que discúlpenme si me equivoco algo, porque vengo de viajar de 20 horas de viaje. La alimentación saludable es buena para aprender también. Comer grasas y alto contenido en grasa no es bueno para aprender. Jugar es bueno para aprender. Jugar, inclusive cuando somos adultos tenemos que jugar. Jugar es muy bueno para aprender. También lo que sabemos de la creatividad de la neurociencia va a impactar en la educación. También lo que decía Roberto, de que conocer los esquemas de pensamiento va a ayudar mucho desde la neurociencia en la educación. Y la neurociencia va a ayudar mucho en la educación a detectar chicos con problemas de aprendizaje, con dislexia, con trastorno del desarrollo. Pero, ojo, los neurocientíficos tenemos que ser humildes. Sería un error desde la neurociencia ir a decirle a los docentes cómo tienen que enseñar, porque nosotros conocemos el cerebro, pero nosotros no tenemos ni idea lo que pasa en el aula. Así que el futuro es trabajar codo a codo, educadores y neurocientíficos, sin jerarquías, en forma conjunta, trabajando con los docentes, que son los que saben lo que pasa en el aula, y con los neurocientíficos, que saben cómo aprenden los seres humanos. Pero recién este trabajo conjunto está empezando, recién esto está empezando en el mundo. Así que yo veo una gran oportunidad para trabajar codo a codo, educadores, docentes y neurocientíficos.